paz del Señor para todos. Vamos a hablar esta noche del año sabático. De pronto no estamos muy acostumbrados a este tipo de temas en la Sagrada Escritura, pero hay algo muy importante que vale la pena que lo analicemos esta noche y seguramente vamos a extraer de todo esto una gran enseñanza para nuestras vidas. Lo encontramos en el libro de Levítico, el capítulo 25. Nos habla este capítulo habla de muchas cosas, pero nosotros nos vamos a ocupar del año sabático. Usted estará preguntándose, ¿y eso qué es? Dice la Biblia: habla a los hijos de Israel y diles, le dice Dios a Moisés: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, la tierra guardará reposo para Jehová. Eso debía suceder cada 7 años. O sea que los israelitas trabajaban la tierra, cultivaban la tierra 6 años. El 7º año, la tierra descansaba y todo el pueblo igualmente descansaba. La Biblia dice que el año sexto, el año número 6, la tierra producía una cosecha súper abundante. Había abundancia de todo. Entonces los israelitas debían, durante ese año de abundancia, que era el año 6, almacenar cantidades para de esa manera tener para el año 7 que los israelitas no cultivaban la tierra. Algo misterioso, porque el año 6 había una cosecha muy grande para que de esa manera hubiera abundancia para el año siguiente que el pueblo no cultivaba la tierra. Ahora, esto traía guardar esta norma, esta ley, obedecer esta ley, traía bendiciones, le garantizaba al pueblo abundancia, mucha bendición, pero además le garantizaba también libertad, independencia, buena vida, o sea, un buen vivir. Ellos iban a tener bendición. O sea que era algo muy hermoso que Dios le había dado al pueblo mediante esta ley, para que al pueblo le fuera bien y para que fueran bendecidos. Dice además: 6 años sembrarás tu tierra y 6 años podarás tu viña y recogerás sus frutos. Pero el 7º año la tierra tendrá descanso, reposo para Jehová. No sembrarás tu tierra ni podarás tu viña. Lo que de suyo naciere en tu tierra segada, no lo segarás, y las uvas de tu viñedo no vendimiarás. Año de reposo será para la tierra,
Mas el descanso de la tierra te dará para comer a ti, a tu siervo, a tu sierva, a tu criado y a tu extranjero que morare contigo. Y a tu animal, ahí está la bestia. Vean usted, Dios es supremamente maravilloso. Piensa en el criado, en el obrero, el trabajador, en el extranjero. Pero también piensa en el animal, en la bestia, el buey, el camello, el asno. Todos esos animales que tenían un desempeño muy grande en la vida diaria del pueblo de Israel. Ahora, se llama descanso, la tierra descansaría. Pero adelante encontramos un capítulo que nos habla, o una parte del capítulo 26 que nos habla de las consecuencias de la desobediencia. O sea, desobedecer ese mandato. Dice la Biblia: asolaré también la tierra, y se pasmarán por ello vuestros enemigos que en ella moren, y a vosotros os esparciré entre las naciones, y desenvainaré espada en pos de vosotros. Y vuestra tierra estará asolada, y desiertas vuestras ciudades. Entonces la tierra gozará sus días de reposo, todos los días que esté asolada, mientras vosotros estéis en la tierra de vuestros enemigos, la tierra descansará entonces y gozará sus días de reposo. ¿Qué es lo que quiere decir Dios? La tierra iba a reposar, la tierra descansará, dice la Biblia, a ser arrancados. Entonces, vamos a mirar unos detalles que parecen muy curiosos, pero vale la pena que los analicemos con mucho detenimiento. El pueblo desobedeció la palabra de Dios. El pueblo fue rebelde al mandato divino. Entonces el profeta Jeremías lanza una profecía. Y en la profecía está diciendo que el pueblo de Israel sería desarraigado de su tierra y que el templo sería saqueado y los israelitas iban a ser llevados a la cautividad, y sería por un periodo de 70 años. Hay una pregunta que de pronto se desprende de esto. ¿Por qué 70 años? Podían ser 50 o podían ser 80. O sea, podían ser más o menos de 70 o más de 70. ¿Pero por qué 70 años? Bueno, Dios es un matemático extraordinario. Dios no se equivoca. Dios no falla en sus matemáticas. Dios no olvida. Dios no olvida. Ni cambia de parecer. No. Dios es firme en su palabra. Mirando todo esto, rastreando toda esta historia, encontramos que el pueblo de Israel fue llevado a la cautividad o fue cautivo en el año 586. Año 586 por Nabucodonosor y sus ejércitos.
Preste atención, año 586. Entonces, si la cautividad fueron 70 años, quiere decir fueron años sabáticos. Entonces, cada año significarían 7 años. Entonces, al ser sabáticos, usted hace una multiplicación y multiplica 7 o 70 por 7. Y entonces va a encontrar que da 490 años. Es una deuda que el pueblo había acumulado. 490 años. Y Dios ahora está cobrando, o no tanto diríamos Dios, la tierra. La tierra está reclamando una deuda, porque la tierra no había reposado, porque el pueblo que la habitaba había estafado a la tierra. Y entonces era necesario ahora una justa reclamación. 490 años. Y ustedes encuentran que 490 años equivale al periodo de los jueces. Exactamente el periodo de los jueces. ¿Qué quiere decir? Que muerto Josué. Ustedes observan en el libro de Josué y encuentran en el último capítulo nos habla de la muerte de Josué. Y habían unos líderes con él, seguramente de su misma edad. Estos hombres eran íntegros. Habían estado con Moisés y con Josué. Y tenían fresca en la memoria muchas cosas del desierto, de la conquista de la tierra prometida y de su establecimiento en la tierra prometida. Y muchas cosas frescas de la fe, de la fe israelita, de la fe de sus antepasados, de los mandatos divinos. Pero dice la Biblia que tras la muerte de Josué, murió también toda la generación de su tiempo, del mismo tiempo de Josué. Dice, y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, también murieron. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. En este momento estamos iniciando el periodo de los jueces. Aquí empiezan los jueces. 490 años. Entonces, ¿dónde el pueblo se detuvo? En su fe, en su adoración, en su vocación de servicio a Dios, en su obediencia, ¿dónde se detuvo? Y usted va a encontrar, aquí se detuvo. Año 1076. Usted suma 490 del año 586 y usted llega al 1076. Año 1076, cuando empiezan los jueces. Y en este momento, diríamos, en este momento, el pueblo se perdió. El pueblo se extravió. El pueblo empezó otros caminos, como lo dijera Débora en su cántico.
Dice, en los días de Sangar, hijo de Anad, en los días de Jael, quedaron abandonados los caminos, y los que andaban por las sendas se apartaban por senderos torcidos. Las aldeas quedaron abandonadas, en Israel había decaído. ¿De qué ella está hablando? Que el pueblo abandonaron el camino y se inventaron senderos. Se inventaron senderos y abandonaron su centro de reunión para inventarse otro tipo de lugares, y en este punto se extraviaron, en este punto se perdieron, se perdió la nación. Ahora, los 70 años, la tierra está cobrando esos 490 años, son años, que en este caso 70 años serían años sabáticos, años, diríamos, pacha de 7 años. La tierra está reclamando, y hay un dato curioso, 70 años que transcurrieron, los israelitas estaban desterrados, estaban en el exilio, la tierra debía ser ocupada por otros. Cuando ellos hubieran regresado, hubiera sido imposible volver a su territorio porque la tierra estaba ocupada. Habían llegado otras personas y ya habrían ya había padre, hijo y tal vez nieto que con derecho de posesión en ese lugar, pero no, la tierra estaba desocupada, esperando a los dueños de la tierra cuando regresaran. 70 años después, regresaron para reconstruir la ciudad, para reconstruir la nación, para reconstruir el templo, para reconstruir el muro y para reconstruir todas las cosas, su vida, su cultura, su religión, su fe, todas las cosas. Entonces, volviendo a lo que estábamos diciendo del libro de los jueces, que nos lo cuenta el libro de los jueces, dice, y murió Josué, y murió también toda aquella generación, y se levantó otra generación que no conocía a Jehová. ¡Qué peligro! Otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Hay algunos detalles que vale la pena que analicemos de esta lectura. Muerto Josué, era un señor ya de una edad avanzada. Vamos a ubicarlo en una edad de unos 80 años aproximadamente. Y toda esa generación aproximadamente en edades de 70, 80 años, dice, también murieron. Y vino tras ellos otra generación que no conocían a Dios. Me parece que vale la pena que analicemos algunos detalles. Por ejemplo, el pueblo de Israel, en tiempos de Josué, y en tiempos también de estas otras personas que murieron, ellos estaban muy ocupados. Ellos eran guerreros todos, ocupados en la conquista de la tierra y ocupados
en posesionarse, en tomar posesión de sus ciudades, de sus campos, y tuvieron muy poco tiempo para dedicarlo a sus hijos. O sea, mucho tiempo para dedicarlo a cosas materiales, como la conquista de la tierra, enfrentar a los enemigos filisteos y todos. Tuvieron el tiempo y la energía para enfrentar aquellos males. Y eso no era malo, eso estaba bien. Pero descuidaron algo. Descuidaron la construcción espiritual de esas otras generaciones. No lo hicieron. Descuidaron esa parte importante y ahí la nación se perdió. ¿Qué dice la Biblia al final del libro de los jueces? El libro de los jueces cierra con un versículo muy corto, pero creo que habla por sí solo. Dice, en aquellos días, ¿cuáles días? Los días de los jueces, aquellos tiempos. En estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. ¿Por qué? Porque no enseñaron a sus hijos a amar a Dios, a obedecer su palabra. Hay una escritura donde Dios le dice a Moisés y al pueblo, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Eso no lo hicieron. Y ahí se perdió esa generación y las que siguieron de ahí en adelante, se perdió toda la nación y fueron esclavos. Muchas veces. Querido oyente, usted debe ser una persona muy ocupada, me imagino. Debe ser algún profesional y vive muy ocupado cumpliendo horarios, ocupado en sus negocios, en sus tareas diarias, y usted, dama, seguramente también lo es, una persona muy ocupada. Y tal vez un profesional, o un comerciante, o un obrero muy exitoso. Le va bien en sus negocios, en su trabajo. Seguramente ha logrado acumular algún dinero, una fortuna. Le ha ido bien. Pero habrá descuidado su espiritualidad. Ya no es un cristiano santo, consagrado y decente. Ya no es un hombre juicioso que ame a Dios, que ame la iglesia, responsable con sus deberes como cristiano. Y tampoco es un padre ejemplar, cristiano y consagrado, que inculque y que le señale a sus hijos el camino, el verdadero camino, la verdadera fe, la verdadera doctrina. Y ahí se está perdiendo usted, pero también se está perdiendo su hijo. Y al fin de cuentas, todos
estarán perdidos. Ahora hay un detalle que lo mencionábamos y es, cada uno hacía lo que quería. Y ese es el problema de la gente de hoy en día. La voluntad de Dios es rezagada, es dejada de lado y la persona no hace la voluntad de Dios, no busca a Dios, no le importa la voluntad de Dios cualquiera que sea, no, hace lo que quiere para satisfacer su orgullo, su vanidad, su egoísmo, su egolatría, para satisfacer sus proyectos, pero no pregunta por la voluntad de Dios cuál es. Y ahí se está perdiendo usted y se está perdiendo su entorno más cercano. Y como en este caso, la tierra acumuló durante 400 años, fue una deuda, 490 años, fue una deuda que se fue acumulando sobre aquellas personas hasta que la tierra explotó y la tierra no aguantó más y ellos fueron desarraigados de la tierra. Y la tierra enfurecida los vomitó, los echó fuera, porque eran unos labradores malvados y debían pagar con creces todas las deudas. Querido oyente, usted estará diciendo, porque Dios no le ha cobrado inmediatamente algunas cuentas que seguramente usted tenga con Dios y Dios no le ha salido al camino, no ha pasado nada, le ha ido bien y hasta aquí ha prosperado y dice de pronto, o Dios me va a rebajar esto, o de pronto a Dios se le olvidó. ¿Sabe que no? En esta ocasión, Dios esperó durante 490 años, hasta que finalmente Dios y la tierra dijeron, no más. Y en ese momento vino el castigo. Usted no puede decir, yo eludo, yo evado, yo miro para otro lado, yo puedo esquivar responsabilidades o deberes y no va a pasar nada porque al fin de cuentas Dios es un Dios perdonador y su gracia es infinita y no va a pasar nada. En algún momento va a pasar y en algún momento tenemos que ponernos frente a Dios para responder por nuestros actos. En algún momento. Quiero terminar con la historia de un rey que creyó que nada pasaba, que nada podía sucederle. Y nos dice la Biblia que en medio de un banquete y de 1000 de sus príncipes y grandes del reino apareció una mano que escribía Mene, Mene, Tekel, Uparsin. El profeta que interpreta el mensaje le dice, esta es la interpretación del asunto. Mene, ¿contó Dios tu reino?
y le ha puesto fin. Tequel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Pérez, tu reino ha sido roto. No espere usted, oyente, que estas palabras se las estén dictando a usted también como sentencia, por incumplido, por desobediente, por irresponsable, por omitir deberes o responsabilidades. Dios lo está llamando esta noche a la responsabilidad, lo está llamando a la obediencia, a que no trate de eludir, de esquivar responsabilidades, porque Dios lo puede llamar a cualquier momento con una de estas palabras. Pesado fuiste en balanza y has sido hallado falto. Dios te bendiga y que pases una feliz noche.